Hola, y ahora que estamos en esta celebración de la Revolución Mexicana, ¿sabes por qué Porfirio Díaz es tan importante para los dentistas mexicanos? ¿Y sabes también algunos datos curiosos sobre la boca de este presidente? Aquí te explico. Paz, orden y progreso. Estas fueron las palabras de Porfirio Díaz y palabras por las cuales él se regía. En un escenario positivista, paz, orden y progreso, era prioritario modernizar al país. La misión del presidente Porfirio Díaz Mori era vestir a México para los 100 años de independencia. Más de 1,418 obras de beneficio social y utilidad pública fueron creadas en toda la República. Vías férreas, bibliotecas, parques, jardines, obras públicas como la Columna de la Independencia y el Hemiciclo a Juárez. Y no podía faltar la creación de hospitales, como el Hospital General en 1904. También escuelas como la Normal Superior y universidades como la Universidad Nacional de México en 1910. A solicitud del presidente de la República, en mayo de 1887, se promueve una reforma general en los estudios de la Escuela de Medicina. En esta reforma se pretendía reorganizar todas las escuelas profesionales. Por tal motivo, el Supremo Magistrado designa a los doctores Eduardo Lisiaga, Rafael Lavista y Francisco Chacón para reformular los planes de estudio de la carrera de medicina. Y para los dentistas se propuso otra comisión formada por Nicolás Ramírez de Arellano, Miguel Cordero y José Ramos, médicos que habían adquirido experiencia en los exámenes a dentistas en la Escuela de Medicina. Los médicos notables buscaban la regularización del arte dental a fin de integrar sus actividades artísticas a los principios de la medicina. La práctica del dentista era aprendida literalmente e iba pasando de generación en generación sobre el paciente, a través de preceptos que aceptaban enseñar a los jóvenes en sus propios gabinetes dentales. Ahí podían aprender algunos, pero no todos los gajes del oficio. Esto, como sabes, era un riesgo para los pacientes, ya que no se tenía ningún sustento científico para llevar a cabo los tratamientos que se llevaban en ese momento. Así llegamos entonces a los dentistas en el Porfiriato. A finales del siglo XIX, existían diversos grupos que buscaban organizar al gremio dental. Por un lado, Pedro Calvo y Castellanos, un dentista cubano graduado en el Colegio de Pensilvania en Estados Unidos, era uno de los interesados en fundar el Colegio de Cirujanos Dentistas, para ofrecer servicios dentales que como método regulatorio debían estar bajo la supervisión del gobierno. Otra solicitud fue enviada el 26 de agosto de 1895, firmada por otro dentista, José María Soriano. Esta propuesta tenía características diferentes, pues no pedía la creación de una escuela, sino la autorización para iniciar los trabajos en la escuela que él había fundado junto con otros médicos, entre los que destacaban los notables doctores Manuel Carbona y Valle, Eduardo Lisiaga, Rafael Lavista y Nicolás Ramírez, que anexaban también un plan de estudios especial para la carrera de dentista. George B. Cameron, un dentista estadounidense, también propuso el 17 de junio de 1896 otro proyecto para crear un colegio mexicano de cirugía dental. Justo 10 años antes, Margarita Chorné y Salazar se examinaría para obtener el título de dentista, siendo la primera mujer latinoamericana con formación independiente que aprendió y ejerció la dentistería inspirada por su padre Agustín Chorné y Campos y su hermano Rafael. En 1897, el presidente Díaz concedió el permiso a la propuesta hecha por José María Soriano y puso a su disposición todas las facilidades jurídicas para tal propósito. La escuela funcionó solo unos meses, ya que en un intento por curar a don Porfirio, el tratamiento falló, lo que llevó a suponer que ese incidente pudo influir en la decisión política de retirar su apoyo a las aspiraciones de Soriano. Entre medio centenar de dentistas de esa época, se comentaba que el doctor Chorné y el doctor Soriano habían atendido al presidente Díaz y que don Porfirio les había perdido la confianza totalmente por varios procedimientos quirúrgicos fallidos. Entre medio centenar de dentistas de esa época, se comentaba que el doctor Chorné y el doctor Soriano habían atendido al presidente Díaz y que don Porfirio les había perdido la confianza por algún procedimiento quirúrgico fallido. ¿Quién sabe? Pudo haber sido una alveolitis, o una periostitis, o tal vez una ignorada periodontitis. La vera verdad, no lo sabemos. Agustín Chorné había logrado una fama por incorporar a su práctica dental
algunos secretos, como el éter, seguramente inspirado por William T.G. Morton, uno de los pilares de la introducción de la anestesia, o tal vez el hecho de que Agustín Chorné tenía mucha práctica y mucha experiencia, pero toda era ambigua y aprendida con el tiempo. Don Porfirio no tuvo mucha suerte con varios dentistas, ni con los mexicanos, ni con los gringos, ya que estos también habían errado. Y lo mejor sería buscar un odontólogo que era ampliamente recomendado en Europa. Los dentistas y médicos en México habían fallado en sus diagnósticos, en sus remedios y en los limitados tratamientos. Por otra parte, la organización gremial seguía su curso y el día 16 de julio de 1896 se habían reunido los doctores Ricardo Crombe, Francisco Pastor Artigas, Alfredo Thies, Pedro Hinojosa, Manuel Carmona, Rafael Sevilla, entre otros, con la intención de fundar la Sociedad Dental Mexicana. En este grupo, por votación unánime, se designó al doctor Ricardo Crombe como presidente y al doctor Charles Aubrey Young como tesorero y editor de la revista Dental Mexicana. Al quedar constituida, el presidente Porfirio Díaz sería nombrado presidente honorario de la sociedad en 1898. Hay que recordar también que el doctor Eugenio Crombe fue uno de los más distinguidos personajes provenientes de Francia y se estableció en México en la tercera década del siglo XIX, y en 1841 fue el primer dentista que se examinó ante un jurado de médicos en la Escuela Nacional de Medicina. Su hijo, Ricardo Crombe, sería posteriormente el director fundador de la primera escuela de odontología mexicana. Por decreto del señor presidente, don Porfirio Díaz, el 21 de enero de 1902, fue aprobado el primer plan de estudios, 3 años, de la carrera de cirujano dentista. El decreto presidencial se publicó el 1 de febrero de 1902 en los artículos 7º y 8º dentro del plan de estudios de la Escuela Nacional de Medicina. El 28 de octubre de 1903 se anunciaron los nombramientos de la planta docente del Consultorio de Enseñanza Dental. El director fue Ricardo Crombe y como profesores fundadores Alfredo Reguera, Ricardo Figueroa, Juan Falero, Teófilo G. Valdés y José J. Rojo. De enero a abril de 1904 se reunieron con más frecuencia y el 19 de abril de 1904 se inauguró con bombo y platillo el primer Consultorio Nacional de Enseñanza Dental, que obviamente es antecedente a la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Mariano Nicolás Ruiz, un dentista práctico militar y político champaneco, distinguido por su talento científico, creó el primer artículo denominado la dentadura natural y artificial, manera de conservarla y de repararla. Es una de las primeras producciones de la odontología mexicana. En los inicios del siglo XIX, en Estados Unidos y Europa, al igual que en México, no hacía falta ningún título para ejercer la dentistería. La organización formal de la profesión odontológica era relativamente reciente en la época porfiriana. En Estados Unidos, en 1840, se creó la primera escuela dental del mundo. Los estudiantes universitarios del Baltimore College of Dental Surgery egresaron con el flamante título de Doctor of Dental Surgery. La primera escuela en Europa fue en Alemania en 1846, donde se crea la Sociedad Dental de Berlín, y en 1884 se abre el primer instituto de medicina dental con el título de Sanarz, que a partir de 1889 permitiría ejercer como doctor en medicina dental. Y en España, el 4 de junio de 1875, en Francia en 1887 y 1892, se concluyó la estructura y perfilamiento de titulación. Regresemos con Porfirio. Las presiones del Partido Nacional antirreeleccionista, la lucha armada en diversos estados y la reciente derrota de sus tropas en Ciudad Juárez llevaron al general Porfirio a pensar en su renuncia. Su edad, el cansancio después de más de 3 décadas en el poder y ante el dolor de la derrota, sobre todo ante el dolor constante de aquella muela rota y unas encías bastante dañadas, llevaron a don Porfirio a preparar su renuncia. Después de redactar la carta la noche del 23 de mayo de 1911, la Cámara de Diputados aceptó por unanimidad la renuncia del presidente Díaz el 25 de mayo del mismo año. Haciendo maletas y guardando medicamentos, partió don Porfirio desde su casa de Ciudad de México con destino al puerto de Veracruz, donde tomaría un barco con destino a Europa.
Ya en el exilio, el 19 de julio, don Porfirio y su esposa saldrían de París rumbo a Suiza para acudir a su cita con el famoso odontólogo. Don Porfirio por fin pudo llegar a la clínica en Interlaken, Suiza, y en esta clínica lo esperaba el equipo médico de un afamado dentista suizo que con actualizados procedimientos odontológicos alivió las dolencias del general al curar sus encías, una muela corrida hasta la raíz, y a partir de ese momento sintió gran mejoría, al menos al haber aliviado esos dolores de encía. Ahora tendría mejor ánimo para tomar unas necesarias vacaciones en un balneario en Nauheim, Alemania. Con todos estos datos podemos llegar a un diagnóstico presuntivo, ya que, como recuerdas, para poder llegar a un diagnóstico definitivo es necesario contar con varios datos. Es probable que nuestro expresidente haya presentado una lesión de caries que produce dolor cuando se aproxima al espacio pulpar. Es probable que esta caries haya avanzado tanto que haya ocasionado una caries radicular, que esto es una lesión común en pacientes adultos, y si la lesión estuviese localizada en una cara interdental, difícilmente puede apreciarse clínicamente. Hay que recordar que en estos tiempos tampoco existía la penicilina, tampoco teníamos la existencia de piezas de alta ni de baja, ni instrumentos adecuados, no teníamos curetas, ni motores de alta, ni motores de baja, ni motores eléctricos, no existía CAD/CAM, no existían los escáneres, no existía absolutamente nada para poderle dar una atención adecuada a nuestro expresidente. Luego entonces, según el artículo del Dr. Cerón, es probable que don Porfirio haya presentado una periodontitis crónica que generalmente es asintomática en sus etapas iniciales, pero la periodontitis crónica en estados avanzados ante la resorción ósea progresiva produce molestias asociadas a los abscesos y a la dificultad de masticar. La carga microbiana que prolifera en una bolsa periodontal produciría bacteremias continuas con carga inflamatoria sistémica. Hoy sabemos que las infecciones periodontales producidas por patógenos orales pueden producir metástasis microbiana y dar lugar a productos nocivos que conducen a respuestas inflamatorias sistémicas. Estas respuestas pueden contribuir a la exacerbación de las patologías cerebrales existentes, sobre todo en adultos mayores. ¿Y tú qué opinas? ¿Porfirio Díaz fue ese dictador desalmado o fue ese presidente que nos ayudó a llevar a la odontología mexicana a otro nivel? No lo sabemos. Déjalo en los comentarios, aquí te leemos. Ven a Dental Crew.